Buenas tardes a las autoridades, alcaldes, alcaldesas, a los equipos municipales, al personal, al funcionariado de los gobiernos regionales. En primer término, agradecer la invitación a FENAFGORE, agradecer también a los equipos técnicos que facilitan esta actividad y contarles qué es FENAFGORE. FENAFGORE es la Federación Nacional de Asociaciones de los Gobiernos Regionales. Hoy estamos compuestos por 20 asociaciones con representación en las 16 regiones. De los 2.100 funcionarios de los gobiernos regionales, en nuestra federación tenemos alrededor de 1.550. Eso para comenzar. Bueno, como señalé, estoy en representación de los funcionarios y me voy a permitir algunas licencias respecto a lo que está en la presentación. Entiendo que tenemos poco tiempo, así que vamos a avanzar lo más rápido posible y resolver las dudas que se puedan presentar. Respecto al módulo Desafío de Implementación de la Ley 20.922 de plantas municipales, en el marco de los mecanismos del compliance, uno lee el título y dice, ¿qué hace un funcionario del gobierno regional acá? Sí, me siento como el patito feo, pero de patito nada. ¿Ya? Bueno, obviamente la ley de plantas de los municipios y la ley de plantas de los gobiernos regionales tienen bastante en común en cuanto al compliance. Obviamente estamos íntimamente relacionados con la materia. Así que espero que funcione esto. Ahí sí. Bueno, acá nosotros como funcionarios revisamos qué era la temática y bajo esta lógica entendemos que es la ley 20.922, ya han hablado bastante, modifica la ley orgánica constitucional de municipalidades y nosotros dijimos, vamos a ir a hablar sobre esta ley, quizás en unos años más estemos hablando sobre nuestra propia ley de plantas de gobiernos regionales. Acá, bueno, esto ya han profundizado bastante. Hay 4 artículos que tocan lo relacionado con los funcionarios. Se ha conversado bastante de esto. Y, bueno, y en cuanto a los mecanismos de compliance, tenemos claro que son políticas, procedimientos y herramientas. ¿Qué es lo que busca acá? El cumplimiento de la normativa, ya sea la legislación vigente, la normativa interna, el código de ética, ¿cierto? ¿Y qué es lo que busca? Busca prevenir, detectar y corregir incumplimientos y proteger a la organización de riesgos legales, reputacionales y financieros. Ahora, respecto a la temática, el primer análisis que hicimos en función a los servicios públicos. ¿Y cómo están los servicios públicos desde la mirada del compliance? Bueno, acá hay una percepción de la comunidad respecto de la corrupción. Tenemos el caso licencias, tenemos la opinión de la comunidad respecto a la mala atención de los funcionarios. Claro, es percepción, se generaliza, nos preocupa. Tenemos que trabajar en eso. Entonces nos preguntamos, ¿cómo lo enfrentamos? Bueno, ¿de quién es la decisión? De la autoridad, de los alcaldes, los gobernadores, los ministros. Ahora, ¿están las herramientas? Y acá revisando, claro, la normativa está. ¿Tenemos los códigos de ética? ¿Tenemos control interno? Sí. Tenemos otras herramientas como la matriz de riesgo. Estuvo en funcionamiento cuando estábamos bajo la tuición del CAIC o de auditoría ministerial como un servicio público más. ¿Ya? Tenemos normativa asociada a la UAF, que es la Unidad de Análisis Financiero. Tenemos a la Contraloría, no solo para fiscalizar, porque ellos, al menos donde hemos hecho la consulta, ellos tienen las puertas abiertas durante las mañanas y uno, si tiene algún tema o no encuentra alguna jurisprudencia, va donde ellos y obtiene respuestas. También se utiliza eso. Utilizamos estas herramientas, son las mejores, y acá
acá hay un tema, ¿lo conoce el funcionariado? ¿Existe la suficiente difusión? ¿El control existente es efectivo? ¿Utilizamos las representaciones? ¿Hay discusión sobre estas materias? ¿Hay conversación entre los funcionarios y la autoridad? Claro, aquí está el desafío. ¿Qué hacemos? ¿Qué proponemos? Evaluar, corregir, para volver nuevamente al ciclo de planificar y hacer, y así sucesivamente. ¿Qué necesitamos acá? El involucramiento de los jefes de servicio y la internalización de la mejora continua. Ahora, pasando a lo que son las plantas de los gobiernos regionales, acá, bueno, la ley de plantas nuestra parte con el año 1975, con 13 gobiernos regionales y 733 funcionarios de carrera. Acá se excluyen los jefes de división de esa época, que eran 2, y el jefe de servicio, que en este caso era del gobierno regional y el representante del presidente de la región, ¿cierto? Después tuvimos una modificación que agregó un jefe de división. Claro, pero en definitiva fue una división que integró a 4 funcionarios por GORE. Estamos hablando de lo que ahora es la DIPLADER, nació con un incremento en la planta de 4 profesionales por cada gobierno regional. ¿Será suficiente para una división? La segunda modificación, tercera, a la ley de plantas nuestra tiene que ver con la incorporación de 2 gobiernos regionales más, que fue el de Arica y Parinacota y el de Los Ríos. Y ahí pasamos así a tener 3 divisiones. Posteriormente, la cuarta modificación fue integrar al gobierno regional de Ñuble y quedamos en nuestra planta con 921 funcionarios, ¿ya? De carrera, pero con 3 divisiones. Y la última modificación, que es la ley 21.074, ya teníamos los 16 gobiernos regionales y llegamos a 1.065 funcionarios de carrera. Solo 1.065. Ahora, ¿cuántos de esos tenemos actualmente ocupados de esos 1.065 cupos? En la práctica tenemos a 247. O sea, tenemos un 23% de la planta que pudiésemos utilizar de la planta que nos indica la normativa. Ahí hay un tema relacionado con los concursos internos que, bueno, después pasan a ser externos, pero no se han realizado. Bueno, acá en la gráfica podemos ver que tenemos un 11,86% de funcionarios de planta efectivos de carrera versus un 88% de funcionarios a contrata. Esa es la realidad de los gobiernos regionales, sumados los 16. Ahora, en la segunda gráfica podemos ver que está representado cada uno de los 16 gobiernos regionales y en color verde vemos el incremento de dotación del año 2024 al 2025 versus el color naranjo o rojo que da cuenta de la variación del presupuesto. Y acá claramente vemos que no es proporcional, salvo el gobierno regional de Ñuble, que ya venía con una dotación bastante baja, por tanto podemos apreciar que es similar el incremento de dotación versus el incremento de presupuesto, situación que se ve también cercana en Magallanes. Pero nos preocupa, tenemos acá al gobierno regional de Atacama, al gobierno regional de Maule y al gobierno regional de Arica y Parinacota, que tuvo aumento de presupuesto, pero no aumento de dotación. Ustedes entenderán que obviamente esa es una preocupación del funcionariado. Ahora, en cuanto a la dotación de personal, acá me faltaron los lentes, pero lo vamos a hacer igual. Ya, en cuanto a situaciones y efectos, ¿qué nos preocupa? El incumplimiento del artículo 10 del Estatuto Administrativo. ¿Qué es lo que nos señala ese artículo? Que el máximo de la dotación efectiva a contrata no puede ser superior al 20%. Ya lo vimos en láminas anteriores, tenemos cerca de un 88% de funcionarios a contrata. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema acá? Que al tener tantos funcionarios a contrata, está el temor
se presenta el tema de la inestabilidad laboral y que podría llevar a la autoridad a decir, pero es que es contrata, lo voy a desvincular. Y muchas veces hemos visto que eso se refleja en juicios laborales con costo del fisco, que puede ser una decisión tomada por la autoridad, pero que tribunales dicen no, lo tienen que reintegrar y nosotros nos preguntamos, ¿ese dinero que se paga, lo pagamos todos o lo paga la autoridad? ¿Hay juicios de cuenta en esa materia? Hasta ahora, no. Ahora, en segundo tema acá, ves la inexistencia de carrera funcionaria, que es el artículo 6 del Estatuto Administrativo. ¿Qué nos provoca eso? Que al no existir esa carrera funcionaria, existe una baja motivación del personal de planta. Esto lo hemos consultado y obviamente es así, porque tenemos colegas que están en la planta profesional desde que comenzaron los gobiernos regionales en el mismo grado. Quiere decir esto que en el gobierno regional al que pertenece no han realizado concursos internos. O sea, cero motivación en el actuar de esos funcionarios. La precariedad de las contratas. ¿Qué nos implica esto? Implica que un contrata que toma conocimiento de un hecho ilegal o una falta administrativa va a pensarlo 2 veces antes de hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque no tiene estabilidad funcionaria y si a la autoridad no le parece, es altamente probable que sea desvinculado o tenga problemas. O sea, ese tema es bastante preocupante y tenemos que abordarlo. Y está relacionado también con la ley de planta de los gobiernos regionales. La necesidad de fijar o modificar la planta actual. Los riesgos de la baja dotación. Existe acá el riesgo de menor poder de fiscalización de proyectos. Claramente, si nos incrementan los presupuestos y no nos incrementan las dotaciones, la posibilidad de realizar una mejor fiscalización cae. ¿Y en qué terminan nuestros colegas? En juicios de cuentas, de Contraloría. Ahora, como segundo riesgo en análisis tenemos que el cumplimiento de los objetivos. Cuando los programas son aprobados y financiados, lo que hay que verificar, además de la rendición oportuna de cuentas de la entidad beneficiaria, es el logro de los objetivos. Contraloría ha hecho bastante énfasis en este tema los últimos años y tenemos que poner especial atención. Y esto obviamente va a las faltas administrativas, que también las va a sancionar ya sea la entidad o Contraloría, la entidad me refiero al gobierno regional, o Contraloría Regional o General de la República, muy asociado al riesgo anterior. Ahora, naturalmente, si tenemos más proyectos y con la misma gente para revisarlos, tenemos una sobrecarga laboral. ¿Y eso en qué va a terminar? En un menor en estrés laboral y en un menor rendimiento funcionario. Ahora, en cuanto a la dotación de los gobiernos regionales, siguiendo con las materias y desafíos, ¿qué es lo que queremos nosotros avanzar? Queremos que se cumpla el artículo 10, en definitiva, un 80-20, que el máximo de la dotación a contrata no supere el 20%, que el resto sean de planta, ¿sí? Como primera medida. Después, tener una dotación suficiente. ¿Cómo se soluciona esto? Con una ley de plantas, una nueva ley de plantas de los gobiernos regionales. ¿Ya? ¿De quién depende esto? Del Poder Ejecutivo. Después nos preocupa el cumplimiento de la carrera funcionaria. Nos preocupa determinar las plantas funcionarias requeridas, unas dotaciones óptimas. Y nos preocupa que se efectúe correctamente el proceso de encasillamiento. Lo primero que señalé respecto a la carrera funcionaria es resorte claramente de los gobernadores regionales y lo otro también, y tiene que ver con la ley de plantas y la implementación, la correcta implementación de esa ley de plantas. Acá, bueno, lo que buscamos nosotros es que, como decía el gobernador al inicio de la jornada, queremos hacer las cosas bien. Y eso implica tener los recursos suficientes para hacerlo y lograr los objetivos de los gobiernos regionales. Ahora, ¿cómo hemos avanzado? La Federación, FENAFGORE, en este caso, tenemos acordada con Agorechi, con la Asociación de Gobernadores, un proyecto de ley de encasillamiento que se basó en gran parte en los proyectos de planta de los funcionarios municipales. ¿Ya?
contarles que la semana pasada se votó una solicitud de resolución en la Cámara de Diputados donde obtuvimos un apoyo de 108 diputados versus 15 que estuvieron en contra. ¿Qué se perseguía con esta solicitud de resolución? Manifestarle al presidente de la República la necesidad de legislar en cuanto a las plantas de los gobiernos regionales. Hemos ido avanzando. El proyecto de ley es similar, como decía, a los municipales y dentro de lo relevante es establecer la determinación de las plantas y fijarlas, como también el encasillamiento respectivo. ¿Ya? Ahora, un poco hablando del control dentro de los gobiernos regionales, bueno, ustedes tienen ahí una gráfica donde se ve que las unidades de control, que dicho sea de paso, figuran en el artículo 68 quinques de la Ley Orgánica Constitucional de Gobiernos Regionales y dependen del jefe de servicio del gobernador y asisten al Consejo Regional. Eso es lo que señala el artículo 68 quinques. Acá, ¿qué es lo que le dice a las unidades de control que van a hacer sus responsabilidades? Y le dice, realizar la auditoría operativa interna del gobierno regional, ya con el objetivo de fiscalizar la legalidad de las actuaciones y controlar la ejecución financiera y presupuestaria. Acá, en la redacción de este artículo, quedan dudas respecto a realizar la auditoría operativa del gobierno regional. ¿Es de forma exclusiva? ¿Y qué generó esto? Generó que en el año 2022 se hiciera una consulta a Contraloría General, emitiéndose el dictamen 262-231 del mismo año, 22, donde Contraloría aclara respecto de que las unidades de control tienen funciones de control interno y funciones de auditoría interna, ¿ya? Eso es lo que señala la ley. El artículo y la interpretación siguió generando temas y en definitiva lo que dijo Contraloría es que, perdón, acá. Bueno, lo que dijo Contraloría en el dictamen fue clarificar las funciones de control interno, que son 5, ¿ya? Que guarda relación con emitir informes sobre el avance de la ejecución presupuestaria, sobre los gastos comprometidos, sobre la adjudicación de licitaciones públicas, ¿ya? Y adicional a estas funciones de control interno, le dio la función, aclaró las funciones de auditoría interna, que corresponden a 4. Entre las más relevantes, realizar la auditoría operativa interna del gobierno regional, colaborar directamente con el Consejo Regional, asesorar al Consejo en la definición de evaluaciones de las auditorías externas que se decidan ejecutar, informar al gobernador y el Consejo Regional respecto de las reclamaciones que terceros hayan hecho respecto de lo contratado por los gobiernos regionales en cuanto a adquisiciones. Y ahí cerró Contraloría, o sea, 5 funciones de control interno, 4 de auditoría interna. Ahora, ¿qué es lo que nos preocupa acá? Bueno, señalarles que en cuanto a las funciones de auditoría interna, se hizo la consulta de parte del gobierno regional metropolitano y respecto a al funcionamiento dentro de la unidad de control de auditoría interna. ¿Y qué les dijo Contraloría al gobierno regional metropolitano? Les dijo que no era observable el hecho de que existiera la unidad de auditoría interna. O sea, puede existir dentro de la unidad de control, pero aquí nos llama la atención cuando dice la unidad de auditoría debe funcionar de la manera más independiente posible dentro de las funciones que desempeña la unidad de control. O sea, ya sabemos, la unidad de control va a tener
funciones de control interno y de auditoría interna, y auditoría interna tiene que funcionar de la manera más independiente posible respecto de los controles. ¿Qué es lo que va a realizar auditoría interna? Va a revisar esos controles y va a reportar ya sea a la jefatura de la unidad de control o al jefe de servicio. Y acá claramente lo que plasmó en el dictamen Contraloría es la interpretación de la ley. Ahora, si uno revisa la literatura respecto a cómo debe funcionar auditoría interna, naturalmente tiene que reportar al jefe de servicio, situación que estaría quedando atípicamente aprobada por Contraloría, dado el artículo 68 quinques. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Contraloría en su resolución exenta 1962 sobre las normas de control interno? Nos dice que el control interno es efectuado por la alta administración y las personas funcionarias de la entidad, ¿ya? Que no solo auditoría interna está para dar cumplimiento a lo relacionado con control interno. Y nos dice además que auditoría debe ser una actividad independiente dentro de la organización, que dé garantía objetiva y de carácter consultor, que agregue valor y mejore el funcionamiento de la entidad, ¿ya? Reportando, como les señalaba, los resultados a la autoridad máxima de la organización. Eso es lo que está diciendo Contraloría sobre sus normas de control interno. Ahora, ¿cumple esto con lo que estamos desarrollando en los gobiernos regionales? Existe el cuestionamiento. Ahora, a modo de cierre, quiero compartir con ustedes conclusiones que en definitiva es cuestionamiento que nos hemos hecho los funcionarios de los gobiernos regionales respecto al control. Y acá la primera interrogante es, ¿contribuye realmente lo señalado en el artículo 68 quinques, que es la unidad de control, al cumplimiento de los objetivos que persigue en los gobiernos regionales? Esa es la primera interrogante. La segunda es viable mantener la auditoría operativa interna como responsabilidad exclusiva de la unidad de control? Porque así figura la ley, que en definitiva son las unidades de control quienes son responsables de esa materia. O necesitamos que la autoridad, los gobernadores comprendan la necesidad de mantener la unidad de control como soporte de la entidad fiscalizadora, el cuerpo fiscalizador de los gobiernos regionales en el sentido del Consejo Regional, y crear en paralelo la unidad de auditoría interna. ¿Funcionaríamos mejor de ese modo? Y la tercer cuestionamiento es, ¿los gobiernos regionales funcionaban de manera más eficaz y eficiente bajo la tuición del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno y Auditoría Ministerial del Interior en cuanto a la evaluación de los controles internos y la gestión de riesgos? Esa es nuestra preocupación. Esos tres cuestionamientos son los que nos interesa abordar, dado que en la práctica lo que uno ve en el día a día es que debiésemos analizar esta materia con el ánimo de perfeccionar el funcionamiento y el control interno en los gobiernos regionales. Bueno, esa es la presentación. Traté de resumirla en virtud del poco tiempo que nos quedaba.